María no es un personaje. Es un principio. No es un retrato maternal en vitrales antiguos, sino una función viva en la conciencia humana, el lugar donde toda idea verdadera se gesta, madura y nace sin ruido. En este libro, no hablaremos de la Virgen como figura religiosa, sino como símbolo operativo de la mente subconsciente, ese útero invisible que, cuando es fecundado por una imagen sentida con certeza, transforma lo intangible en carne. El misterio mariano, ocultado por siglos en dogmas, liturgias y sentimentalismos, encierra una de las claves más potentes del proceso creativo interior. María representa la capacidad de recibir sin juicio, de incubar sin miedo y de parir sin esfuerzo. Cada vez que sostienes una visión en silencio, que renuncias a la ansiedad y permites que una posibilidad se instale en lo profundo, estás ejecutando el misterio de la encarnación. No en Belén, sino en ti. Este libro no pretende venerar, sino activar. Aquí, María no es madre de un Dios externo, sino la parte de ti que sabe cómo hacer descender el espíritu al cuerpo, el deseo a la forma, el verbo al mundo. Exploraremos sus fases: concebir, proteger, parir, perder, permanecer, arder, callar y finalmente ascender. Todo desde una cartografía esotérica, gnóstica, neurocientífica y alquímica. Porque María no es solo símbolo de fe, es técnica. Es anatomía invisible. Es ciencia del alma. Si alguna vez sentiste una certeza profunda que no sabías cómo expresar, si alguna vez supiste que lo verdadero se gesta en lo oculto, entonces este libro fue escrito para ti. Bienvenido al vientre que no aparece en los mapas. Bienvenido al templo que siempre estuvo en ti. Bienvenido al misterio de María como mente subconsciente. El útero silencioso de Dios. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Matriz de Acrópolis. Anatomía oculta de la percepción. Al pie de la Acrópolis, en la piedra desgastada por siglos de invocaciones mudas, se erige la silueta mítica del Partenón, no como ruina arquitectónica, sino como símbolo codificado de una mente que, en su estado más refinado, es templo, receptáculo y matriz. Atenea Partenos, la Virgen sin madre, no nace de vientre sino de cráneo. Su figura esculpida entre columnas dóricas no representa a una diosa exterior, sino a la supraestructura que corona la arquitectura interna de la conciencia humana, la supraconsciencia. Esta Atenea, que brota armada del pensamiento puro de Zeus, es la antítesis del pensamiento discursivo, es la sabiduría que no razona, simplemente desciende. Emanuel Swedenborg, en su obra Arcana Coelestia, escribió: el hombre posee 3 grados de vida, el externo, el interior y el supremo, siendo este último el más cercano a lo divino y el más callado. Aquí se trazan los 3 estratos: el consciente, que juzga y organiza; el subconsciente, que registra y gesta; y el supraconsciente, que transmite sin voz las ideas que no provienen del mundo. Lo crucial, y lo que la mayoría de los hombres ignoran, es que la mente no funciona como un plano unificado, sino como un templo con cámaras escalonadas. Y como todo templo sagrado, su núcleo no está en la entrada visible, sino en Santa Santorum invisible, la cámara sin sonido donde el logos puede ser concebido sin ser profanado por la lógica. La mente consciente no crea nada por sí misma, simplemente selecciona, enfoca, nombra. Su poder es limitado por la dualidad. El subconsciente, en cambio, es matriz fecunda, recibe, retiene, transforma. Pero esta matriz no es autónoma. Necesita ser fecundada desde lo alto. El supraconsciente, ese plano de fuego puro, emite rayos que, cuando no son bloqueados por el juicio, logran ser impresos en el vientre interior, María. Cuando Orígenes escribe: el logos desciende no en todos los corazones, sino solo en aquellos que, habiéndose vaciado de toda imagen profana, pueden llamarse vírgenes.
no está defendiendo una castidad biológica, sino una operación mental sagrada. La purgación de toda imagen vieja para permitir la encarnación de una nueva idea arquetípica. La acrópolis interior del alma no se activa por acumulación de datos, sino por el descenso de un relámpago silencioso. Y ese relámpago, si no encuentra una matriz dispuesta, libre de prejuicios, abierta al misterio, se disipa. Lo que los antiguos llamaban inspiración divina no era otra cosa que la perfecta alineación de los tres planos. El superior emite, el inferior gesta, el medio observa sin interferir. Y esa no interferencia es el verdadero arte. Cuando Jesús afirma: «Cuando oréis, entrad en vuestro aposento, y cerrada la puerta, orad en secreto», Mt 6:6. Se refiere al pasaje interior que lleva desde el bullicio consciente hasta la cámara profunda del alma. Ese aposento no es un cuarto físico, sino el espacio que se abre entre hemisferios cerebrales cuando cesa el diálogo interno. Ahí, y solo ahí, puede recibirse el logos como semilla. Ernest Hormes lo expresa con la precisión de un arquitecto metafísico. Hay una mente que lo sabe todo y una mente que puede hacer todo. Y tú estás unido a ambas por tu pensamiento silencioso y tu sentimiento puro. Lo que Holmes llama mente universal no es otra cosa que el supraconsciente en su manifestación práctica, el lugar desde donde el arquetipo puro puede proyectarse como forma, si es acogido sin distorsión por el subconsciente. ¿Y cómo se logra esa no distorsión? ¿Cómo se evita que el logos se contamine en su descenso? Aquí entra el cuerpo como herramienta y la respiración como bisagra. Práctica de respiración templaria. Antes de sembrar cualquier idea en tu subconsciente, debes purificar el plano medio. Para ello, realiza esta práctica al amanecer o antes de dormir. 1. Siéntate con la espalda erguida, en la oscuridad o con luz tenue. 2. Inhala durante 7 segundos, reteniendo en mente una sola imagen, el interior del Partenón bajo la luna. 3. Sostén la respiración 3 segundos. 4. Exhala durante 7 segundos, repitiendo mentalmente: «Yo soy el templo donde la idea se hace carne». 5. Repite el ciclo durante 7 minutos. No pidas. No formules deseos. Solo vacía. El objetivo no es obtener nada, sino preparar el vientre. Porque una mente que pide está todavía en la superficie. Una mente que calla es ya María. Imagina por un momento que todo el Partenón, con sus columnas y frontones, es una metáfora del cráneo humano. En su centro está Atenea, no como estatua, sino como presencia que nunca envejece. Si logras aquietar el parloteo de tu mente consciente, y si ofreces al supraconsciente un espacio no contaminado por juicio, esa Atenea aparecerá. Y con ella, una idea que no proviene del mundo. La mayoría de los hombres viven y mueren sin haber sentido una sola idea pura. Todo lo que piensan está coloreado por miedo, cultura, deseo o rechazo. Pero tú no. Tú has venido a recordar que María está en ti. Que la matriz no es un órgano ni una historia, sino una función del alma. La acrópolis está viva. No en Grecia, sino en tu interior. El templo espera. La estatua aguarda. Y el rayo ya viene en camino. ¿Serás tú el receptáculo? ¿O seguirá buscando otra virgen donde posarse? Capítulo 2. Hágase en mí. Física cuántica del asentimiento. Las palabras más poderosas que jamás haya pronunciado ser humano alguno no fueron gritos de guerra ni discursos filosóficos, sino un simple asentimiento femenino, pronunciado en silencio profundo: «Hágase en mí según tu palabra», LC 1:38. Esta frase, atribuida a María, marca el instante exacto en que lo divino encontró tierra fértil para volverse forma. Pero detrás de su aparente humildad se esconde una de las operaciones metafísicas más potentes del universo, el consentimiento vibratorio que transforma la posibilidad en realidad. Decir hágase no es aceptar un destino, es colapsar una función de onda. La física cuántica, en su lenguaje secular, ha comenzado a rozar este misterio. En el famoso experimento de la doble rendija, se observa que una partícula no se comporta como tal hasta que un observador fija su atención en ella.
Antes de eso, la partícula es una superposición de posibilidades, un campo de probabilidades vibrando en indeterminación. Solo cuando una conciencia observa, es decir, cuando asiente, el campo colapsa y la realidad se manifiesta. La mente subconsciente, representada en los arquetipos espirituales por María, es el campo donde esta observación ocurre en profundidad. No basta con mirar. Hay que sentir como cierto. No basta con formular una intención. Hay que consentirla como destino. Este es el sentido oculto del fiat marial. Neville Goddard lo expresó con brutal claridad. Todo lo que consientes emocionalmente como cierto, aunque aún no lo veas con los ojos, ya ha comenzado a nacer. El supraconsciente, llámese Dios, mente universal o Espíritu Santo, necesita del consentimiento interno para volverse visible. Es la Virgen interior la que permite que el Verbo se haga carne. Y ese consentimiento no se produce en la mente lógica, sino en una zona de silencio emocional profundo, donde el pensamiento deja de luchar y simplemente acepta. Esa es la clave, el deseo no debe ser forzado, sino absorbido sin resistencia. En este punto, la ciencia y el esoterismo convergen. Dean Radin, en sus investigaciones sobre intención coordinada y generación de eventos aleatorios, mostró que la conciencia humana, cuando está enfocada y unificada en propósito, altera la estadística del mundo físico. Grupos de meditadores lograron influir en generadores de números aleatorios, produciendo patrones improbables solo con intención emocional sincronizada. El experimento fue repetido en múltiples condiciones y ha generado una literatura creciente sobre el poder de la mente en contextos no locales. ¿Qué nos dice esto? Que la mente no es un mero espectador pasivo del universo, sino un CEO creador que colapsa posibilidades con su asentimiento profundo. Este principio ya estaba descrito, aunque en otro lenguaje, en la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky. Allí se nos dice: el pensamiento es materia sutil, la voluntad es fuego condensado. Allí donde se dirige el pensamiento sostenido por la emoción, el éter responde. Lo que para la física es colapso cuántico, para la metafísica es encarnación vibratoria. Pero no basta con querer. La mente superficial quiere muchas cosas contradictorias. El asentimiento efectivo se produce cuando la mente profunda, la Virgen, se abre sin resistencia al arquetipo, lo recibe, lo nutre y lo engendra. La forma más elevada de oración no es petición, sino aceptación total. Como María, no preguntamos cómo ocurrirá. Solo decimos, hágase. El silencio de Tomasina. Para llegar a ese estado de asentimiento vibratorio, uno debe primero desactivar el patrón habitual de petición y urgencia. En la tradición esenia había una práctica de silencio conocida como el reposo de Tomasina, atribuida a una discípula apócrifa que, al no saber cómo pedir, solo se sentaba 33 segundos en quietud absoluta, cada noche, repitiendo internamente, ya es en mí. Esta práctica fue redescubierta por corrientes modernas de meditación y reprogramación subconsciente. El procedimiento es simple pero profundo. 1. Siéntate sin pedir nada. Solo respira. 2. Pon una imagen emocional clara de aquello que deseas, como si ya hubiera sucedido. No como anhelo, sino como gratitud cumplida. 3. Durante exactamente 33 segundos, cronometrados, sumérgete en el sentimiento de ya fue sin hablar, sin pensar, sin corregir nada. 4. Al final, repite una sola vez, hágase en mí según tu palabra. El número 33 no es simbólico aquí, coincide con la frecuencia de resonancia del plexo cardíaco, según estudios bioenergéticos, y con el número de vértebras que recorre la energía ascendente en ciertas escuelas iniciáticas. La semilla de lino. En uno de los evangelios gnósticos, poco citado, aparece una parábola que aclara este proceso con belleza simple. El reino se parece a una semilla de lino, que aunque pequeña, cuando es acogida en la humedad de la tierra, hincha con su fuerza a todo el lino del campo, y lo viste de una sola tela. Esta semilla representa la idea divina. El campo es el subconsciente. La humedad es el sentimiento de aceptación. Cuando una idea es acogida sin contradicción, no necesita repetición obsesiva. Se expande sola.
Este principio es vital. No es la intensidad del deseo lo que produce resultado, sino la caridad del asentimiento. Una idea sin emoción no penetra. Una idea con contradicción no gesta. Pero una idea simple, sostenida en silencio, colapsa la totalidad del campo mental. Así como en la física cuántica la partícula se manifiesta donde la observación fue clara, en la vida interior, la forma nace donde el alma dijo sí sin ruido. Y es por eso que María no razona, no negocia, no explica. Solo asiente. En ese instante, el universo entero se reorganiza en función de su consentimiento. La historia humana no cambia por decretos externos, sino por silencios fértiles. La mayoría ora como si suplicara. Pero la oración verdadera es una especie de maternidad energética, se abre el vientre interior, se ofrece la carne invisible, se permite que la vida haga su obra. Decir hágase no es una renuncia. Es una orden oculta. Es colocar el cetro en el vientre. Es asumir que el diseño ya fue trazado y que ahora toca permitirlo. El verbo que María pronuncia no es pasivo, es performativo. Activa una ley. Y tú, lector, ya has dicho tu hágase. O aún suplicas por lo que ya espera entrar. Este capítulo no pide fe. Pide silencio. No exige entenderlo todo. Solo sentir una idea hasta que se haga más real que el mundo. La semilla ya fue lanzada. Solo aguarda tu sí. Capítulo 3. Sangre azul, cromosomas de luz y memoria atlante. En los recodos más silenciosos del cuerpo, allí donde la ciencia apenas se aventura con hipótesis y el alma reconoce sin palabras, las sangres se revelan no como fluido biológico, sino como criptograma de la memoria divina. En ella circula algo más que oxígeno y nutrientes. Portamos linajes, guerras, himnos olvidados, pactos firmados en tiempos donde aún no existía el lenguaje. Aquello que llamamos herencia genética no es otra cosa que la forma condensada de una doctrina esotérica sobre la luz encapsulada en la carne. Una doctrina que la tradición rosacruciana llamó sangre mística, y que la biología moderna empieza apenas a rozar bajo el nombre de epigenética. Robert Fludd, médico y alquimista del siglo XVII, escribió: existe una sangre que no es sangre, un éter que pulsa dentro del cuerpo, y cuyo movimiento determina la afinación del alma con el mundo invisible. Lo que para Fludd era éter, hoy podríamos traducirlo como campo biofotónico. Diversos estudios recientes han identificado emisiones de luz ultradébil en células vivas, lo que se ha denominado bioluminiscencia celular espontánea. En otras palabras, la sangre emite luz. Y más aún, la luz responde a la emoción. Aquí es donde ciencia y misterio vuelven a encontrarse. La herencia del trauma, epigenética y legado emocional. En las últimas 2 décadas, el investigador Moshe Szyec, junto a Michael Menei, demostró que los traumas emocionales vividos por una generación no solo se inscriben en la psique, sino que modifican la expresión genética de las siguientes. En estudios con ratas, se observó que las crías de madres sometidas a estrés extremo nacían ya con patrones de cortisol alterados, incluso si nunca estuvieron expuestas al estímulo original. Lo mismo se ha replicado en poblaciones humanas, descendientes de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, presentan huellas epigenéticas de ansiedad y estrés crónico, sin haber vivido directamente el horror. ¿Qué implica esto? Que la sangre hereda más que color. Hereda miedo, creencias, programas de escasez o de castigo. Pero también hereda fuerza, devoción, lucidez. La sangre es una biblioteca viviente que responde a los decretos de la mente profunda. Los rosacruces sostenían que, al hacer circular ciertos pensamientos sostenidos con sentimiento verdadero, se purificaba el sangre éter y se reactivaban códigos dormidos en el alma. Estos códigos, según su enseñanza, provenían de una edad anterior a la historia conocida, la Edad Atlante, cuando el ser humano aún recordaba cómo comandar la materia con la palabra, cómo dirigir el crecimiento de órganos internos con el pensamiento, cómo fecundar realidades sin intervención física. Esta idea resuena con un pasaje olvidado del libro de Enoch, que describe el aspecto de los justos transfigurados.
y sus rostros brillaban como el sol, y sus venas eran como ríos de luz, y dondequiera que caminaban, el tiempo se doblegaba a su paso. Aquí, venas como ríos de luz no es una metáfora poética, sino una descripción vibracional, una humanidad que no vivía esclavizada a la sangre densa, sino que comenzaba a transfigurar su biología mediante la pureza interior. María como portadora de linaje intacto. Cuando se habla de María como virgen, muchos suponen una connotación moral o sexual. Pero hay otra clave, infinitamente más profunda. María representa un canal genético no contaminado. No por el cuerpo, sino por la mente. Ella no porta el linaje de la culpa, del pecado, de la programación cultural. Ella es recipiente de un ADN restaurado, un patrón vibracional puro. Y al dar a luz al Cristo, da a luz no solo a un hombre, sino a una mutación vibratoria, una nueva configuración energética dentro del cuerpo humano. Desde esta perspectiva, María no es solo símbolo del subconsciente, es símbolo del subconsciente no programado por el trauma. O mejor dicho, reprogramado por la certeza. Su sangre azul es la sangre luminosa que ha sido lavada de toda memoria de esclavitud. Y tú, lector, también portas sangre. ¿Pero qué codifica tu linaje? ¿Qué memorias viven en tus glóbulos? ¿Qué decretos han sido inscritos en tus huesos por los errores de tus ancestros? Esta es la pregunta central del capítulo. No para resignarse, sino para reescribir. El ritual de la tinta cerroválgica. Durante siglos, los escribas más devotos utilizaban tinta cerroválgica para escribir textos sagrados. Esta tinta, compuesta por hierro y ácido tánico, se fijaba al papel con tal profundidad que las palabras quedaban literalmente tatuadas en la fibra. Puedes usar este ritual, adaptado, para sellar un decreto celular que reescriba tu línea vibracional. 1. Consigue tinta azul oscuro, la más cercana a la cerroválgica actual, y un papel artesanal o de algodón. 2. Que escribe a mano un solo decreto, que empiece con «Yo borro de mi sangre» y termine con «Y activo en mis células». 3. Sella el papel doblado bajo tu almohada por 3 noches seguidas, recitando cada noche «Mi sangre obedece a mi palabra». Este ritual no funciona por superstición, sino por neuroplasticidad y atención simbólica. El subconsciente ama los símbolos. Y si haces esto con intención sentida, estarás sembrando una orden que tu biología, poco a poco, comenzará a ejecutar. Coatlicue, la María Oscura. En la tradición tolteca, existía una figura poco conocida, Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Su nombre significa la de la falda de serpientes, y se la representa como una partera cósmica que gesta dioses en la oscuridad de la cueva. Coatlicue es la María arcaica, no dulce, sino salvaje. No obediente, sino poderosa. No frágil, sino indomable. Ella no teme la sangre, la transforma. No teme las sombras, las traga para parir soles. Una partera tolteca contaba, según narración recogida en manuscritos coloniales tempranos. Cuando una mujer va a dar a luz, le atamos una serpiente de obsidiana al vientre y cantamos a Coatlicue para que recuerde quien sangra con dignidad, porque el hijo no viene del hombre, sino del linaje de las estrellas. Esa sabiduría, ahogada por la cruz y la espada, encierra una verdad atemporal. Tu linaje no se limita a tu apellido. Portas memorias estelares. Portas errores de imperios y bendiciones de eras que no caben en la historia oficial. Y tu sangre, esa corriente de luz pigmentada, puede ser programada. No estás condenado a heredar la culpa de Arán. Estás invitado a reescribir el libro oculto que late bajo tu piel. ¿Seguirás replicando la biología de la derrota o gestarás una nueva sangre que emita luz como los justos de Enob? La elección no está en tu ADN. Está en tu conciencia. Y cuando digas sí, cuando declares desde dentro un nuevo linaje, algo en tu médula responderá. La sangre escuchará. La luz se activará. Y sabrás que tú también fuiste hecho para gestar un Cristo. Capítulo 4. El oficio del sueño, liturgia onírica y programación de realidades.
La noche en que María dio a luz en Belén no fue solo el escenario físico del nacimiento de un cuerpo. Fue, ante todo, el arquetipo de una operación oculta, el parto vibracional que ocurre cada vez que el alma, envuelta en el silencio del sueño, permite que una imagen profundamente sentida cruce el umbral del subconsciente y se vuelva destino. Porque todo nacimiento verdadero es nocturno. Y todo despertar auténtico comienza con un sueño bien dirigido. Lo que la mayoría llama soñar es, en realidad, vadar. Lo que los antiguos llamaban soñar era operar. No se trataba de una fuga sin sentido, sino de un oficio, una liturgia onírica que convertía la noche en laboratorio espiritual. En este arte, la conciencia no duerme, migra. Se traslada del plano físico al astral, donde todo lo que se siente con intensidad se imprime con fidelidad. Y si el alma es consciente en ese tránsito, puede sembrar realidades como quien siembra campos celestes. En el himno órfico a Hipnos, se canta al dios del sueño como el que suelta las ligaduras de la carne, y a NYX, su madre, como la matriz que gesta sin ojos abiertos. Allí se dice: «Oh Hipnos, rey de lo invisible, cuyas alas suaves cierran el día, condúceme por los pasajes secretos de la noche donde las imágenes se hacen carne y el alma se recuerda sin voz». Este fragmento revela que el sueño es un rito. El alma no duerme por necesidad biológica. Duerme porque allí puede hacer lo que el cuerpo no le permite, recordar lo eterno, sembrar lo nuevo, borrar lo que no fue bendecido. Y aquí emerge la clave cristiana del misterio: María concibe en la noche. José sueña en la noche. El ángel se manifiesta en la noche. La huida a Egipto ocurre en la noche. ¿Por qué? Porque el subconsciente, el campo donde se siembran todas las formas, solo está abierto cuando la mente lógica duerme. San Juan de la Cruz y la noche fecunda. En su noche oscura del alma, San Juan describe el proceso de desprendimiento de toda imagen externa, toda idea preconcebida, todo apego, hasta quedar ciego, sin luz, sin guía, sino aquella que ardía en el corazón. Esa oscuridad no es sufrimiento, como han malinterpretado muchos, sino potencia pura. Es el mismo estado que los místicos egipcios llamaban el abismo fértil, donde la semilla de Dios se esconde para crecer en secreto. María vive esta noche. En su vientre no hay explicación. No hay plan. Solo fe y disponibilidad. Esta disposición profunda se cultiva en el sueño, cuando el yo se apaga y la imagen puede posarse como una paloma sobre el agua. Por eso, el alma que no sueña, que no se atreve a usar su noche como altar, está condenada a vivir en repeticiones. Porque el día solo refleja lo que fue sembrado durante la noche. El puente de plata de Larbeater. Charles Larbeater, en sus estudios teosóficos sobre el cuerpo astral, describe un fenómeno crucial para esta operación: el cordón de plata, o puente de plata. Este filamento energético conecta el cuerpo físico con el cuerpo sutil durante el sueño. En estados normales, el puente permanece pasivo y el alma deambula inconsciente. Pero si se entrena al soñador a mantener una imagen clara antes de dormir, sentida, vivida, saboreada como cierta, esa imagen se traslada por el puente hasta el plano astral, donde puede moldear materia sutil. Larbeater afirma: allí donde la conciencia ha sido dirigida con claridad emocional antes del sueño, el cuerpo astral replica la escena con una fidelidad que supera la memoria. El plano astral es la cera donde el alma imprime lo que luego se volverá carne. Desde esta perspectiva, soñar no es un pasatiempo, es una operación creativa. María no está dormida en Belén. Está en estado de trance. Y el Cristo que nace no baja del cielo, sube desde lo profundo, parido por el útero astral que ella preparó en su silencio. Diario onírico y sello de Cira. Para quienes deseen convertir su sueño en oficio sagrado, se propone un ritual simple pero profundo. 1. Consigue un cuaderno exclusivo para tus sueños. Su material debe inspirarte reverencia. 2. Cada noche, antes de dormir, escribe una sola imagen que deseas sembrar. No un deseo, sino una escena cumplida. Por ejemplo, me despierto y ya vivo allí,
ya tengo esa conversación, ese abrazo ocurre. 3. Cierra el cuaderno con una gota de cera azul. Puedes derretir una vela pequeña. Al hacerlo, di amén en el silencio. 4. Al despertar, anota lo que recuerdes, incluso si parece absurdo. Cada símbolo onírico es una respuesta. Este diario se convierte en tu mapa astral personal. No el de los planetas, sino el de las ideas que estás moldeando noche tras noche. Y con el tiempo, verás que ciertos sueños comienzan a repetirse, ciertos símbolos se aclaran, y ciertos anhelos se manifiestan en la vigilia sin explicación lógica. Porque lo que la lógica no puede explicar, el alma ya ha creado. Una parábola viviente. Una mujer del Alto Egipto, cuyo nombre se ha perdido pero cuya historia fue preservada en papiros coptos, soñó durante 7 noches que paría un niño envuelto en luz. Cada vez que despertaba, encontraba su cabaña impregnada de olor a incienso, aunque no había fuego encendido. La 7ª noche, según el relato, el niño ya no estaba en el sueño, sino en sus brazos. Y los ancianos del desierto dijeron: el alma que suena con certeza, pare realidades sin pasar por los caminos del mundo. Esta historia, negada por la Iglesia y silenciada por los cronistas, encierra la verdad que muchos temen, que el alma que domina su noche, domina su día. Que María no es un mito, sino una función psíquica disponible para todo aquel que duerma con intención. La noche de Belén es cada noche en que cierras los ojos con una imagen viva en tu pecho. Cada noche en que en vez de huir del mundo, siembras uno nuevo. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Pesadillas recicladas por el miedo? ¿O paisajes vibratorios que darán a luz lo que aún no se ha visto? No hay ángeles que te anuncien si no estás dormido con los oídos del alma abiertos. No hay estrellas que guíen si tu noche está ciega de ansiedad. Pero si haces del sueño tu oficio, y de tu silencio un templo, entonces sí, algo nacerá. Y cuando despiertes, ya no serás tú quien vive, sino el sueño hecho carne. Capítulo 5. La visitación, resonancia mórfica entre mentes afines. Cuando María, recién fecundada por la palabra, visita a su parienta Elizabeth, ocurre algo que la teología tradicional apenas roza. El feto de Juan, aún en el vientre, salta al percibir la presencia de quien porta al Cristo. No hay palabras, ni lógica, ni explicación humana. Solo un estremecimiento de campos invisibles, una vibración que sincroniza 2 vidas aún no nacidas, 2 mujeres que no se dijeron nada, pero lo sabían todo. Lo que allí ocurre no es un episodio entrañable, es una manifestación arquetípica de una sincronía vibratoria entre 2 úteros energéticos resonando en el mismo patrón. Rupert Sheldrake, biólogo y herético moderno, lo explica en términos científicos al describir lo que llama campos mórficos. Cuando un sistema comienza a resonar con otro que ha establecido una forma, una estructura o una información energética, se produce un contagio de patrón. Esta resonancia no necesita contacto físico, solo afinidad vibracional. Desde esta perspectiva, María y Elizabeth no se encuentran, resuenan. Cada una ha sido fecundada por una palabra distinta, una para anunciar, otra para redimir, pero ambas comparten un código, el asentimiento profundo al misterio. Y ese asentimiento las vuelve espejos. No espejos que reflejan, sino que amplifican. Lo que una siente, la otra lo vivifica. Este fenómeno es conocido en ciertas ramas del misticismo como el principio de la vibración compartida. No se trata de pensamiento positivo colectivo, sino de la capacidad que tienen ciertas almas de generar un campo energético que potencia las manifestaciones de quienes se encuentran dentro de su radio. Mary Baker Eddy, fundadora de la Christian Science, documentó múltiples casos de curaciones espontáneas ocurridas en círculos de oración silenciosa. No había imposición de manos ni palabras sanadoras. Solo grupos pequeños, a veces, incluso a distancia, visualizando la verdad como hecha, sin resistencias ni deseos personales. En uno de sus diarios escribió: cuando 2 conciencias acuerdan en la contemplación de la perfección, la carne responde. El campo común es más fuerte que la historia individual.
Este principio fue probado en diversas prácticas de sanación colectiva, no solo en Christian Science, sino también en experimentos de medicina vibracional moderna. La clave no es el número, es la coherencia emocional entre los participantes. Cuando dos o más mentes afines sostienen una imagen sentida con intensidad, sin contradicción, esa imagen tiende a manifestarse en el plano físico con una fuerza inusitada. La danza de las dos lúmenes. El Pistis Sophia, evangelio gnóstico de altísima complejidad, describe un episodio críptico donde dos luces, llamadas lúmenes, ejecutan una danza espiral antes de que Sofía sea elevada desde el abismo. Allí se dice: y cuando las dos luces se encontraron en el cielo inferior, no se miraron, pero comenzaron a girar, y del giro nació una onda, y la onda fue nombre, y el nombre fue forma. Esa danza sin contacto, esa órbita de luces sin necesidad de toque, describe con precisión el fenómeno de la visitación, dos conciencias embarazadas de verbo girando en mutua vibración hasta producir realidad. La onda que se genera es un campo mórfico, el nombre que surge es la manifestación. Ceovisualización a 432 Hz. Para traducir esta operación a una práctica contemporánea, se puede recurrir a un experimento de ceovisualización basado en la frecuencia de 432 Hz, considerada armónica con los ritmos naturales del cuerpo y la tierra. Instrucciones para dos o más personas. 1. Ambas se sientan frente a frente, en silencio. No se habla de lo que se va a visualizar. 2. Se reproduce una frecuencia de 432 Hz, preferiblemente sin melodía, solo tono puro. 3. Cada uno visualiza una imagen concreta de realidad deseada. Pero no la propia, sino la del otro. Se intuye. Se siente. Se inventa si hace falta. 4. Durante 7 minutos, se mantiene la visualización con gratitud profunda como si ya fuera cierto. 5. Al terminar, no se intercambian impresiones. No se racionaliza. Solo se afirma en voz alta, juntos, amén en el silencio. Este tipo de acto genera una onda de forma que impacta el plano vibratorio común. Su eficacia no depende de la precisión de la imagen, sino de la armonía afectiva entre las mentes. En otras palabras, de su fe compartida. Una imagen olvidada. En un códice conservado en el monasterio de Mar Saba, cerca del desierto de Judea, se encuentra una miniatura iluminada que representa la visitación de forma inusual. María y Elizabeth están representadas no tocándose ni hablando, sino con sus vientres proyectando una espiral conjunta, un vórtice que se encuentra en el aire entre ellas. El manuscrito, atribuido a una rama gnóstica siríaca, lleva una nota marginal. Cuando dos matrices vibran en el mismo canto, la palabra se vuelve carne doble. Este canto común es el verdadero misterio de la visitación. Porque no es un evento. Es un estado vibratorio que puede ser recreado. Tú también puedes encontrar a tu Elizabeth interior, una parte de ti que ya ha aceptado lo increíble, que puede confirmar con su salto silencioso que lo que llevas en el vientre del alma es real. O quizá, si lo haces en comunidad, puedes encontrar un alma afín, viva o no, presente o remota, con la que sostener una imagen, una intención, una manifestación que no pueda ya negarse. Porque donde dos o más se encuentran en el nombre de la certeza, algo vibra. Y donde algo vibra con amor profundo, la forma se apresura. ¿Con quién estás resonando tú? ¿Con los campos de miedo, repetición y escasez? ¿O con las almas que ya han concebido y esperan, como tú, la hora del alumbramiento? La visitación no fue una anécdota. Fue una ecuación. Y ahora que la conoces, estás invitado a ejecutarla. No hay mayor milagro que este. Dos almas creyendo lo mismo. Sin necesidad de palabras. Solo salto. Solo vibración. Solo certeza. Capítulo 6. Parto sin dolor. Crilla mística del alumbramiento psíquico. Toda creación, si es verdadera, debe pasar por el umbral del parto. No importa si se trata de una idea, un hijo, una revelación o una vida nueva. Toda manifestación exige una abertura, un desgarro sagrado donde lo invisible se vuelve forma. Y sin embargo,
el dogma cultural nos ha hecho creer que este tránsito debe ir acompañado inevitablemente de dolor, esfuerzo y sufrimiento. Esa mentira ha sido sembrada en cuerpo y mente como un código de esclavitud. Nacer es sangrar, parir es desgarrarse, crear es parar con lágrimas. Pero María, imagen de la matriz espiritual, desmantela esta programación ancestral, ella pare sin dolor. ¿Por qué? Porque su parto no es animal ni condicionado por miedo, sino una expansión vibratoria sin resistencia. Lo que en la biología ocurre como contracción, en el plano psíquico ocurre como dilatación gozosa. María se entrega. María respira. María consiente. Y en esa rendición total ocurre el alumbramiento sin trauma. Una crilla secreta que se ha ocultado por siglos entre velos religiosos, pero que aún puede ser activada. La respiración que dilata sin dolor. El Gheranda Samhita, uno de los textos más antiguos del Hatha Yoga, describe 7 formas de purificación interna. Entre ellas, la respiración controlada, pranayama, ocupa un lugar central. No como técnica física, sino como instrumento de transmutación, el aliento rítmico que disuelve bloqueos mentales, elimina el miedo y prepara el canal para el descenso del fuego sutil. Una secuencia específica, conocida como Saitakumbhaka, consiste en la siguiente tríada: inhalación profunda, retención prolongada, exhalación suave. Pero su poder no está en la técnica, sino en el símbolo. Al retener el aire, la mente se vacía. Al exhalar sin esfuerzo, se libera la necesidad de control. Esta es la base de lo que aquí llamaremos el hálito marial, una práctica no solo respiratoria, sino energética. En Met Fox, desde otro ángulo, enseña el mismo principio en The Golden Key. Su instrucción es simple. Deja de pensar en el problema y piensa en Dios. Eso es todo. Lo que propone no es una forma de evasión, sino de realineación. Dejar de aferrarse al miedo, al resultado, al esfuerzo. Respirar no para resolver, sino para recordar que ya está hecho. Cuando se superponen ambas enseñanzas, emerge una técnica poderosa, el cuerpo se relaja, el miedo se disuelve, el subconsciente se abre. El alma se vuelve matriz dispuesta. El estado gamma y la oxitocina espiritual. El neurocientífico Antoine Lutz ha documentado en meditadores avanzados la aparición de ondas cerebrales gamma, sostenidas durante prácticas de contemplación amorosa. Estas ondas, por encima de los 30 hercios, no corresponden al estrés ni a la lógica, sino a estados de coherencia mental con profunda presencia. Al mismo tiempo, se ha observado un incremento natural de oxitocina, la hormona vinculada al parto, al orgasmo y al vínculo afectivo. Pero la oxitocina no solo se activa en lo biológico. También se secreta cuando el alma se entrega sin defensa. Cuando se suelta el control. Cuando se respira con devoción. Cuando se confía. El parto sin dolor no es una promesa New Age. Es un estado neurofisiológico inducido por la certeza. Así lo describe una mística anónima del siglo XIV en sus cartas privadas conservadas en la abadía de Elfta. Al contemplar sin resistirme, sentí en mi pecho un temblor dulce, y luego, como si se abriera en mí un pasaje sin carne, nació la palabra, sin herida, sin empuje, solo por aliento. Práctica del hálito marial. 1. Siéntate en postura firme, sin rigidez. Cierra los ojos. 2. Inhala durante 5 segundos con la imagen de una rosa que se abre en tu pelvis. 3. Retén el aire durante 7 segundos mientras repites mentalmente, harás en mí. 4. Exhala durante 9 segundos con un suspiro largo, sin forzar, como si soltaras siglos de esfuerzo. 5. Al final de cada ciclo, visualiza una forma, palabra, escena, rostro, saliendo desde tu centro hacia el mundo. 6. Repite por 7 minutos. Luego guarda silencio absoluto durante otros 3. Esta práctica no debe ser interrumpida por expectativa. No debes esperar que algo ocurra. Solo respira como María, sin afán, sin juicio, sin miedo. La letra E, portal de lo inefable. En la tradición hebrea, cada letra es una entidad viva. La letra E
representa la ventana, la abertura, la expresión del espíritu en la materia. Es la quinta letra del alfabeto y aparece 2 veces en el nombre divino YHVH, indicando 2 aperturas, una superior, espíritu que baja, y una inferior, forma que se expande. Los cabalistas enseñan que el sonido de la letra es un suspiro apenas audible, un aliento suave que simboliza la creación sin violencia. Así fue creado el mundo, según el Sefer Yetzirah, por la Dios formó el aliento del útero. Cuando respiras como María, estás pronunciando una viva. Estás abriendo el canal por donde el logos desciende y la forma se genera sin esfuerzo. Este es el parto sin dolor, no por ausencia de intensidad, sino por ausencia de resistencia. El parto interior y la grieta del mundo. En los pueblos chamánicos andinos se enseña que cada vez que una mujer pare sin miedo, se abre una grieta en el tejido del mundo donde puede entrar una nueva frecuencia. No solo nace un cuerpo, se reconfigura un patrón colectivo. Algo similar ocurre cuando una mente pare una idea divina sin esfuerzo, sin dudas, sin ansiedad. En ese acto, el universo aprende una nueva manera de manifestar. María no dio a luz con dolor porque no estaba apegada a ningún resultado. Solo se ofreció. Solo respiró. Solo consintió. Y eso basta para que el cosmos se reorganice. ¿Y tú, aún quieres crear desde el sudor, el miedo y el empuje? ¿O estás listo para gestar en silencio, parir por aliento y ver nacer sin herida aquello que ya vibra en ti? El parto sin dolor no es una fantasía. Es una técnica del alma. Y su puerta está en cada exhalación que no exige, que no teme, que no interfiere. El mundo no necesita más guerreros del esfuerzo. Necesita más Marías respirando. Capítulo 7. Huida a Egipto. Protección de la idea en territorio hostil. Todo nacimiento auténtico está seguido de una amenaza. La idea recién parida, pura como un brote, es siempre intolerable para las estructuras del mundo viejo. El Cristo niño no fue bienvenido. No hubo fiesta del imperio para su llegada, sino decreto de exterminio. Y en ese clima hostil se activa el siguiente movimiento de toda operación espiritual profunda: ocultar la luz mientras madura, proteger la visión antes de hacerla pública, custodiar lo que aún no puede defenderse solo. La huida a Egipto, más allá de un episodio geográfico, es un protocolo universal para la incubación de lo divino en medio de un mundo que lo niega. Cuando una verdad ha nacido en ti, una certeza, una imagen, una promesa recibida en la cámara del alma, su primer entorno no es favorable. El Egipto que la acoge no es un paraíso, sino una estructura simbólica de resguardo, un exilio controlado donde la idea puede crecer sin ser destruida por el juicio prematuro o la violencia de los patrones externos. La cueva como útero secreto. Durante los siglos XII y XIII, los valdenses, movimiento cristiano condenado por herejía, copiaron y ocultaron manuscritos cerrados en cuevas de los Alpes italianos. Allí, en la humedad, entre moho y broca, sobrevivieron palabras que siglos después reencenderían la Reforma. Pero en su tiempo, esos textos no podían mostrarse. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos para el sistema que los rodeaba. La idea nueva siempre pasa por esa cueva. Es un principio iniciático, lo luminoso debe ocultarse hasta que encuentre forma y sostén. Si lo expones antes de tiempo, lo matan. Si lo fuerzas a salir al mundo, el mundo lo aborta. No porque sea malo, sino porque aún no está listo. Y tú tampoco. Los místicos Israqi, escuela de iluminación nacida en Persia con Surawarri, establecieron protocolos precisos para velar símbolos. Sus alumnos aprendían no solo a recibir visiones, sino a ocultarlas estratégicamente. Las enseñanzas más elevadas eran codificadas con capas de geometría, caligrafía invertida o mitología distorsionada, de modo que solo quien compartiera la vibración pudiera acceder a su contenido. Uno de sus manuscritos señala: la verdad más sutil no se grita. Se susurra desde un muro de símbolos. Así como la semilla no florece bajo el sol directo, sino en la oscuridad húmeda. María no se queda en Belén. Huye a Egipto no por miedo,
sino por sabiduría. No para esconderse de Herodes, sino para proteger el patrón divino de los reflejos reactivos del mundo. Sigilo encriptado inspirado en Agripa. Henricus Cornelius Agrippa, ocultista renacentista, enseñó que todo pensamiento creativo podía ser blindado mediante sigilos, formas gráficas que condensaban una intención, una imagen o una palabra sagrada, de modo que su vibración permaneciera activa pero oculta al intelecto común. Estos sigilos no eran amuletos. Eran criptogramas de fe. Puedes aplicar esta técnica para sellar una idea que estás gestando. El procedimiento. 1. Escribe tu frase intención. Por ejemplo, mi visión prospera en secreto. 2. Elimina las vocales. Luego, elimina letras repetidas. 3. Con las consonantes resultantes, dibuja un símbolo abstracto, curvo, cerrado. No debe parecer nada reconocible. 4. Guarda ese símbolo escrito en papel bajo tu almohada o entre las páginas de un libro sagrado. No lo muestres. No lo expliques. No lo pienses más. Ese sigilo es tu Egipto. Tu escondite de lo precioso. Un contenedor silencioso donde la vibración madura sin ser atacada por la mente analítica ni por los juicios ajenos. Oscuridad amorosa, la nube del no saber. Uno de los textos más extraños y sagrados de la tradición cristiana es La nube del no saber, anónimo inglés del siglo XIV. En él se enseña una vía de contemplación sin imágenes, sin nombres, sin método. Solo la entrega del pensamiento a una nube, donde lo que no puede ser entendido comienza a arder. No se acerque tu mente a lo divino con formas. Cúbrelo con la nube del no saber. Y sobre esa nube, deposita tu amor desnudo, sin rostro ni palabra. Pues lo que aún no puede ser pensado, solo puede ser incubado en la oscuridad amorosa. Este pasaje es un mapa perfecto de lo que María hace al huir. No discute el destino. No razona el peligro. No exige explicación. Solo se oculta en la nube. Lleva la luz al desierto. Sabe que aún no es hora. Y al cubrir la palabra, la preserva. Al no compartirla prematuramente, la hace invulnerable. Incubar en lo oculto. Muchos abortan sus milagros por necesidad de compartir. Hablan demasiado pronto. Consultan opiniones. Piden aprobación. Dudan al no ver señales inmediatas. Y lo que era una semilla divina se marchita en el juicio. Pero quien comprende la dinámica de la huida sabe que hay un tiempo para callar. Un tiempo para irse. Un tiempo para fingir normalidad mientras en lo profundo se forma un mundo nuevo. María protege al Cristo no porque dude de su origen, sino porque entiende el peligro del entorno. El patrón vibratorio del mundo no tolera aún la pureza. Reacciona. Racionaliza. Por eso el viaje a Egipto, el exilio como incubadora. ¿Y tú, qué haces con lo que estás gestando? ¿Lo compartes con quien no puede recibirlo? ¿Lo fuerzas a nacer antes de tiempo? ¿Lo criticas porque aún no da fruto visible? Todo lo verdadero requiere ocultamiento. No por cobardía, sino por alquimia. El oro se fragua en lo oculto. El Verbo encarnado crece en exilio. No temas la oscuridad. Es matriz. No temas el silencio. Es canto no audible. No temas el tiempo. Es cocción sagrada. Protege tu idea. Guárdala del ruido. Ocúltala del juicio. Cúbrela con oscuridad amorosa. Y cuando llegue su hora, nacerá. No porque la empujes, sino porque estará lista. Capítulo 8. Bodas de Caná. Transmutación de aguas emocionales en vino objetivo. Las bodas de Caná no son una anécdota decorativa del Evangelio. Son, en verdad, una parábola velada del misterio alquímico más radical, el paso de lo insípido a lo sublime, de lo informe a lo celebrado, de la emoción contenida al resultado visible. A simple vista, parece un acto benévolo de Jesús, transformar agua en vino para salvar una fiesta.
Pero para el alma que ya ha atravesado el vientre de María, el silencio de la noche, la protección del Egipto interior, este evento representa algo mucho más íntimo, el instante exacto en que las aguas emocionales se transmutan en un vino que embriaga la realidad. En alquimia, esta fase es conocida como la obra húmeda, o el arte de trabajar sobre los fluidos internos, emociones, anhelos, dudas, pulsos inconscientes, para transformarlos en oro líquido, una intención tan densa y purificada que el mundo no puede evitar corresponderle. El agua alquímica y la dopamina mística. El alquimista medieval Artesius escribió en su libro secreto de Artesius: «Nada hay más útil que el agua, ella contiene el alma del mundo. Pero si no es transmutada, su tibieza es veneno. El arte está en fijarla, en hacerla vino que no se evapora». Aquí, el agua es símbolo de la emoción sin forma, de la energía psíquica aún no dirigida. En Caná, Jesús no crea vino de la nada, transforma agua ya presente. Y no cualquier agua, 6 tinajas destinadas a la purificación ritual, es decir, aguas que representan lo emocional contenido, lo que aún no se ha expresado, lo que se reprime por vergüenza o hábito. En neuroquímica, este proceso encuentra eco en el funcionamiento de la dopamina, neurotransmisor asociado al logro, la motivación y la anticipación de recompensa. Las emociones que no se dirigen, es decir, las aguas sin canal, generan ansiedad, dispersión o depresión. Pero cuando un deseo se purifica, se visualiza, se eleva, la dopamina se libera como un vino fino, crea enfoque, vitalidad, magnetismo. Es la señal biológica de que una intención se ha cristalizado. Y ese es el verdadero milagro de Caná, no la creación de vino, sino la activación de una secuencia emocional coherente que transforma lo interno en gozo externo. Eckhart y el nacimiento continuo del verbo. El maestro Eckhart, místico dominico del siglo XIII, escribió en su célebre Sermón 2: «Dios pare a su Hijo en el alma ahora, tan verdaderamente como hace 2000 años. Y si no lo pare en mí, ¿de qué me sirve?». Este nacimiento continuo es exactamente lo que ocurre en Caná. El Verbo, la imagen divina, ya ha sido concebido, María, incubado, Egipto, custodiado, la nube del no saber. Ahora toca su manifestación celebrable. Y no ocurre por esfuerzo, sino por un cambio de estado. El deseo deja de ser vapor emocional y se condensa en vino perceptible. María, en este pasaje, no actúa como madre biológica, sino como madre alquímica. No le dice a Jesús qué hacer. Solo le revela que el deseo ha madurado, no tienen vino, JN 2:3. Es decir, el anhelo está listo. La emoción ha llegado a su límite. La manifestación ya puede nacer. Y Jesús, cumpliendo el principio esotérico del maestro interior, responde no con discursos, sino con acto. Él no pide, no rueda, no dramatiza. Solo ordena llenar las tinajas y servir. El deseo, cuando está listo, no se repite, se ejecuta. Rito del cáliz de obsidiana. Para activar en ti este pasaje alquímico, puedes realizar un rito simple pero profundo. 1. Consigue una copa de vidrio oscuro, preferiblemente obsidiana o cristal negro. Llénala con agua pura. 2. O frente a ella, nombra mentalmente la emoción que más te ha acompañado los últimos días. No la juzgues. Solo siéntela. Esa es tu agua. 3. Coloca ambas manos alrededor de la copa. Respira profundo 3 veces. Luego di en voz baja, transfórmate en celebración. 4. Cierra los ojos e imagina el agua tornándose vino. No por magia, sino por consentimiento. 5. Bebe el agua lentamente. Al hacerlo, visualiza el deseo cumplido como si ya hubiera sucedido. Este rito no es simbólico, es vibratorio. El agua absorbe tu emoción. El acto de beberla reintroduce esa energía en ti como orden, no como ansiedad. El barista y la leche que se vuelve arte. Para entender esta transmutación en términos cotidianos, piensa en un barista. Tiene leche fría. Común. Sin forma. Pero si la expone al vapor exacto,
con la presión justa, la leche se espuma, se transforma, se vuelve densa y ligera al mismo tiempo. Luego, con precisión amorosa, dibuja con ella una flor, un corazón, un patrón que no estaba allí. Este barista no crea desde cero. Solo dirige el calor. Domina el arte de lo fluido. Lo mismo hace el alma cuando permite que una emoción intensa, agua contenida, sea trabajada por la presencia, el silencio, la respiración. El patrón aparece. El deseo se vuelve vino. La vida sabe diferente. La fiesta comienza cuando tú lo decides. Las bodas de Caná no son el final de la historia, son el inicio del ministerio. El Cristo interior, hasta entonces oculto, se manifiesta. Y lo hace no como profeta, no como redentor, sino como alquimista. Su primer acto no es sanar, ni predicar, ni expulsar demonios. Es transformar agua en vino. Es decir, ordenar el mundo emocional para que la realidad responda. ¿Y tú? ¿Cuántas aguas llevas acumuladas? ¿Cuántas emociones has purificado sin saberlo? ¿En qué momento reconocerás que ya no hace falta pedir, sino servir? El alma que reconoce que no tiene vino ya está lista para recibirlo. El milagro no es intervención divina. Es madurez vibratoria. ¿Y tú, que has gestado en el vientre, que has huido, que has callado, ahora puedes mirar la copa? Y ver que el agua ya no es agua. Que lo que sentías, ahora se sirve. Que el mundo, al fin, saborea lo que tú sentiste en secreto. Capítulo 9. Pie de la cruz, crisis, catarsis y coronación de la consciencia. Allí, al pie del madero, donde la carne se desgaja y el aliento se hace intermitente, María no llora por desesperación. No grita. No corre. No interfiere. Permanece como matriz viva, como columna invisible, como mente profunda que sostiene la forma aun cuando la forma se deshace. El Verbo encarnado agoniza, y la mente que lo concibió, María, no abandona el cuerpo. Esta escena, más que patética, es metafísica, lo que muere es el ego. Lo que permanece es la consciencia que supo desde el principio que toda crucifixión es un parto invertido. La cruz no es castigo, es alquimia final. Y María al pie no es madre biológica, es el subconsciente transmutado en testigo sagrado. En este nivel del viaje interior, el alma atraviesa la catarsis. Todo lo que fue formado, proyectos, relaciones, identidades, deseos, llega a su cima y comienza a desmoronarse. No porque haya fracasado, sino porque la energía que lo sostuvo ya no vibra en ese patrón. El ego sufre porque confunde esa muerte con pérdida. Pero María permanece. Porque sabe que la muerte de la forma no es el fin del verbo, es su coronación. Los 3 clavos y la fijación de lo eterno. En la tradición cábala cristiana, los 3 clavos de la crucifixión no solo sostienen el cuerpo, fijan 3 niveles de conciencia. Se enseñaba en círculos esotéricos que cada clavo representaba una atadura necesaria para que el alma suelte su identidad vieja. Primer clavo, el juicio. El clavo de la mano derecha. Clava el deseo de tener razón, de controlar la narrativa. Segundo clavo, el apego. El clavo de la mano izquierda. Fija lo que ya no puede ser sostenido por la energía actual. Tercer clavo, el miedo a perderlo todo. El clavo de los pies. La base. La tierra. La raíz del yo. Cuando estos 3 clavos se aceptan, la crucifixión deja de ser sufrimiento y se vuelve coronación de la conciencia. El momento en que el alma reconoce que lo que se deshace nunca fue eterno, y que lo que permanece es lo que nunca nació. María no pide bajar al Hijo. No maldice a los romanos. No exige milagros. Mira y respira. Ella representa el estado mental que, aun viendo derrumbarse todo lo que amó, no colapsa, porque sabe que el colapso es el umbral. Respiración 7, el sostén cuadrado. En este punto del viaje interior, es fundamental mantener la respiración como ancla.
La técnica 7-7-7-7, inspirada en prácticas monásticas antiguas, consiste en 1. Inhalar durante 7 segundos. 2. Sostener la respiración durante 7 segundos. 3. Exhalar durante 7 segundos. 4. Retener sin aire durante 7 segundos. Este cuadrado respiratorio genera un campo de coherencia neurocardíaca, estabilizando el cuerpo en medio de la catarsis. No busca evitar el dolor, sino convertirse en eje cuando todo lo demás tiembla. Haz esta práctica durante 7 minutos. No te resistas. No lo expliques. Solo mantente. Como María. No huyas. Respira. El Stabat Mater en náhuatl. Uno de los cantos más desgarradoramente bellos del cristianismo es el Stabat Mater Dolorosa, himno medieval que describe la permanencia de María al pie de la cruz. Pero en códices evangelizadores del siglo XVI se encuentra una versión traducida al náhuatl, con una musicalidad y profundidad vibracional distinta. El fragmento dice: Ignopilzin y Eloat, Tleinet Pobat barra diagonal Quixoquichvilizneki, in Mixtlán intonan. Hijo amado, luminoso, ¿quién podrá comprender barra diagonal si este fue el destino que nuestra madre soñó? Este canto, entonado con tambor lento y voz sin adornos, era recitado por mujeres mexicas convertidas a la fe cristiana, pero que reconocían en María Tonantzin, la Madre Dolorosa que no interviene, sino que sostiene el mundo desde el temblor. Juliana de Norwich y la visión del todo. En sus revelaciones, la mística inglesa Juliana de Norwich recibe una visión al contemplar un pequeño objeto en su mano, algo así como una avellana, y escucha en su interior: todo acabará bien, y todo será bien, y toda clase de cosas acabarán bien. Esta afirmación, lejos de ser consuelo superficial, es profecía desde la conciencia que ya ha cruzado la cruz. La mente que ha llegado al pie del madero y no ha colapsado, la que ha respirado y no ha huido, puede afirmar eso sin reservas: todo será bien, no porque el mundo no duela, sino porque el verbo permanece intacto más allá del dolor. La cruz como espejo de disolución. Toda conciencia que se expande pasa por una crucifixión. No externa. Interna. El yo que creíste ser debe morir. Los logros que aplaudías se vuelven frágiles. Las seguridades se desploman. Pero ese proceso no es castigo. Es desnudez necesaria para que lo eterno en ti se revele. María permanece. Y tú puedes permanecer. No huyas del colapso. No canceles el llanto. No anestesies la noche. Respira. Sostente. Mira. Y deja que lo que no puede ser destruido se levante dentro de ti. Porque lo que estás viviendo no es derrota. Es coronación. Y el alma que no huye se convierte en trono del Verbo. Capítulo 10. Sábado de silencio. Vacío creativo antes de la Epifanía. Hay un día que no figura en las celebraciones del alma, pero que sostiene, con su mutismo, toda la arquitectura del misterio: el Sábado Santo, el día en que nada ocurre. Entre la crucifixión del ego y la manifestación gloriosa del Verbo, hay un intersticio que el mundo teme, evita, olvida: el sábado de silencio, ese instante extendido en que lo viejo ha muerto y lo nuevo aún no ha nacido. No hay cuerpo. No hay voz. No hay milagro. Solo vacío. Un vacío denso, inmóvil, que no anuncia nada pero lo contiene todo. La mente lineal, adicta al movimiento, interpreta este día como ausencia. El corazón entrenado en el misterio, en cambio, sabe que el silencio posterior al colapso es el vientre donde se fragua la revelación. Porque la Epifanía, la aparición del Verbo ya glorificado, no nace de la acción, sino del vacío fecundado por la entrega. Vacuidad como matriz, del Sutra del Corazón acusa. El Sutra del Corazón, uno de los textos más breves y poderosos del budismo Mahāyāna, expresa esta paradoja con una afirmación tan desconcertante como precisa. La forma no es distinta del vacío, ni el vacío de la forma. Lo que es forma, eso mismo es vacío, y lo que es vacío, eso mismo es forma.
el alma que ha pasado por la cruz ya no confunde vacío con fracaso. Sabe que el silencio profundo no es ausencia de contenido, sino incubación pura. Lo que parece nada está cargado de potencial. Es energía sin narración. Presencia sin historia. El místico cristiano Nicolás de Cusa, en su doctrina de la docta ignorancia, sugiere que el conocimiento más elevado no es saber algo, sino abrazar con reverencia lo que no puede saberse. Su comentario más célebre reza: la mente que ha tocado a Dios reconoce su límite no como barrera, sino como templo. Solo quien ignora santamente puede recibir. En el sábado de silencio, esta ignorancia docta se vuelve actitud psíquica, no buscar sentido, no forzar comprensión, no acelerar el proceso. Solo respirar en el vacío, sin contaminarlo con ansias de conclusión. El ejercicio de las 40 respiraciones en apnea contemplativa. Para entrar en este vacío creativo, propongo un ejercicio inspirado en antiguos retiros etíopes del desierto, donde los monjes practicaban respiraciones sin sonido, llamadas nefasa mesela, o alientos de cruz. Práctica. 1. Siéntate en silencio, con la espalda recta, en un entorno sin estímulos. 2. Inhala suavemente por la nariz. 3. Retén el aire en tus pulmones durante el tiempo que te sea cómodo, sin tensión. 4. Exhala en completo silencio, como si dejaras salir el alma sin forma. 5. Haz 40 respiraciones completas, sin contar mentalmente, solo con la conciencia del número en tu cuerpo. 6. Entre respiraciones, no pienses. No visualices. No repitas nada. Solo estate. Este tipo de respiración no busca inducir trance ni provocar visiones. Busca desprogramar la mente de su compulsión por producir. Es una liturgia sin contenido. Como el sábado santo. Como María callando mientras el Verbo reposa en el seno de la tierra. El oro enterrado, breviario pastoral etíope. En el Kebran Arast, y especialmente en los breviarios pastorales que acompañaban los ritos litúrgicos coptos etíopes, hay una imagen recurrente, el oro enterrado en la noche. No como pérdida, sino como misterio. Se dice: el que no ve en la noche la forma del oro, no será capaz de fundirlo al alba. Porque el oro de Dios duerme bajo el polvo, y su forma solo se revela al que permanece sin fuego. Este pasaje se recitaba al inicio del sábado litúrgico, cuando se prohibía cualquier lectura, actividad o exposición. Todo era recogimiento. El templo se mantenía en sombra. Las lámparas no se encendían. Solo se cantaban salmos en voz baja, sin acompañamiento. Ese oro es la forma espiritual que tú has estado gestando. El deseo ya no es ansiedad. El proyecto ya no es afán. La herida ya no es caos. Todo yace en la oscuridad fértil, esperando que la conciencia no interfiera con su última forma. La dificultad del no hacer. Para muchas almas, este momento es el más desafiante. Tras el parto, la huida, el milagro, la crucifixión, surge el impulso de hacer algo. De provocar el nuevo ciclo. De entenderlo. De compartirlo. Pero todo acto prematuro profana el vacío. El alma madura debe resistir la tentación de cerrar el proceso antes de tiempo. La conciencia que ha sido fecundada por el Logos debe descansar en el sábado, no como pausa, sino como reverencia al misterio. Aquí, María ya no es madre que protege, ni parturienta que respira, ni testigo que contempla. Es templo silencioso donde nada se mueve y todo germina. Su función ya no es actuar, sino permitir. No decir, sino sostener. ¿Qué ocurre en ti cuando nada ocurre? Este es el umbral. Si llegaste aquí, no tienes nada que demostrar. Lo has sentido todo. Lo has perdido todo. Lo has comprendido y superado. Ahora, solo queda una cosa: dejar que lo nuevo se configure sin tus manos. No sabrás cómo. No sabrás cuándo. No sabrás qué. Pero sabrás qué está ocurriendo. El silencio es preñado. El vacío es generador.
El descanso es partitura. Permanece. Respira. No te vayas. La epifanía ya viene. Pero no vendrá porque tú la provoques. Vendrá porque tú no la interrumpiste. Capítulo 11. Pentecostés interior. Descenso del fuego neuroeléctrico. Después del silencio absoluto, viene el fuego. No el fuego del mundo que destruye y consume, sino el fuego que ordena y consagra, el que ilumina sin quemar, el que desciende no sobre templos externos, sino en los axones del alma. Pentecostés no es un evento histórico, es un fenómeno interior, la irrupción de una coherencia eléctrica divina que reorganiza por completo el sistema nervioso. En el lenguaje de los apóstoles, se describe como lenguas de fuego, en el lenguaje del cerebro, se reconoce hoy como coherencia gamma, un estado en el que todas las regiones cerebrales vibran al unísono, generando una sensación de unidad trascendente, sin objeto, sin límite. El espíritu no baja desde el cielo. Emerge desde el fondo del sistema, cuando todo ha sido desactivado, cuando el yo ha sido crucificado y el alma ha callado. Es entonces, y solo entonces, que puede irrumpir la descarga, una alineación neuroeléctrica que no informa, sino transforma. El fenómeno pentecostal como neuroevento. Los estudios de neurotología realizados por Andrew Newber y Eugene Deakyri en practicantes de diversas tradiciones han identificado un patrón común. Durante estados profundos de oración, contemplación o éxtasis místico, el cerebro entra en sincronía gamma sostenida, superando los 40 hercios, especialmente en regiones prefrontales, temporales y parietales. Esto se asocia a disolución del sentido de separación, aumento en la percepción de unidad, intensificación del campo afectivo sin causa, capacidad para emitir sonidos en lenguas no racionales, glosolalia. Lo que los primeros discípulos vivieron no fue locura, ni posesión, fue un evento neuroeléctrico de alta coherencia, una reorganización completa del sistema de percepción. Las lenguas de fuego no son símbolos decorativos, son el lenguaje de la sinapsis encendida por un campo superior. Jacob Boehme y la tintura ignis. El místico alemán Jacob Boehme, cuya comprensión del alma como estructura vibratoria influenció a todo el idealismo alemán, escribe en su Aurora naciente: el fuego de Dios no es una metáfora. Es la tintura ignis, la primera chispa que brota cuando el deseo se disuelve en paz y lo informe da a luz al color. Esta tintura no arde, transforma. Y al tocar la sangre, la vuelve luz. Esta tintura ignis, o tintura de fuego, era para Boehme la sustancia vibratoria que reorganiza el alma en su centro, provocando una nueva visión, una nueva forma de hablar, una nueva dirección en la vida. Lo que el cristianismo institucional llamó bautismo del Espíritu Santo, él lo describe como ignición del verbo latente en la carne. Cuando esto ocurre, ya no se cree, se sabe. Ya no se reza, se canta sin idioma. Ya no se duda, se enuncia. El ritmo como portal, estrofas hebraicas de autosugestión. Para preparar el descenso del fuego, se recomienda una técnica de activación basada en la cadencia rítmica hebraica, donde la palabra no es contenido, sino frecuencia. Se utilicen estrofas de 3 sílabas cerradas, pronunciadas en bucle, con acento respiratorio. Una fórmula poderosa es RUA quedó /sa. Espíritu /santo /ser. Esta tríada debe ser repetida mentalmente, en coordinación con la respiración, durante 9 minutos. Inhalar, RUA. Retener, quedó. Exhalar, sa. El ritmo crea un campo coherente. No es oración ni mantra, es autosugestión de apertura. Tras varios minutos, el cuerpo entra en un estado de alta sensibilidad eléctrica. Puedes sentir vibraciones, calor en la médula, hormigueo en los dedos. Todo esto es señal de que el sistema nervioso está respondiendo. Pentecostés como coronación del Cristo interno. Lo que comienza como semilla en María, el Verbo encarnado, y atraviesa noche, silencio, cruz y vacío, ahora asciende como espíritu interior que toma el control del sistema desde dentro. Este fuego no viene a predicar religiones. Viene a hablar en lenguas nuevas dentro del cuerpo, lenguaje celular,
códigos emocionales, imágenes creativas espontáneas, decisiones que no pasan por la mente. El Pentecostés interior no produce carisma externo. Produce claridad irreversible. Ya no necesitas buscar señales. Ya no temes perder. Ya no pides guía, te sabes guiado. Epifanía neuronal. Cuando el campo gamma se estabiliza, la percepción se reorganiza. El mundo no cambia, pero se ve distinto. Los conflictos siguen, pero no entran. Los deseos regresan, pero no atan. La mente no necesita renunciar, porque ya ha sido reemplazada por una instancia superior que vibra en su lugar. En ese estado, muchas almas comienzan a hablar con lenguaje simbólico espontáneo, componer canciones sin entrenamiento, percibir luz donde antes había sombra. Todo esto son síntomas del mismo proceso. El verbo ha sido liberado, y el cuerpo ahora lo pronuncia desde cada célula. El espíritu desciende cuando tú no lo impides. Pentecostés no se puede forzar. Solo se puede permitir. No viene por gritos, ni por doctrinas, ni por proselitismo. Viene cuando el campo está limpio, el ego ha callado, y el alma ha sostenido el vacío sin huir. Entonces ocurre. No como rayo que cae, sino como incendio silencioso que se propaga desde el centro. Una luz que no encerece, pero reorganiza. Un idioma que no se entiende, pero que ordena. Y tú, lector, que has gestado el Cristo, que lo has protegido, parido, velado y llorado. Ahora puedes arder sin quemarte. No eres ya discípulo. Eres llama. Y hablas sin necesidad de palabras. Capítulo 12. Asunción del pensamiento, retorno de la idea a su fuente. Toda creación verdadera no termina en su manifestación. Así como el río no muere al llegar al mar, la idea que se ha vuelto forma no cesa al concretarse, sino que regresa, transfigurada, al útero que la parió. Esta es la enseñanza final, el misterio último de María como matriz eterna, la consciencia que concibe, pare, observa y luego recoge la forma, no como posesión, sino como alimento para un ciclo superior. El dogma religioso habla de la asunción de María como un evento físico, su cuerpo, al final de su vida, ascendiendo a los cielos. Pero el símbolo es más vasto. María, arquetipo del subconsciente fecundo, no asciende por morir, sino porque ha completado la espiral del logos, ha recibido la idea, la ha incubado sin contaminarla, la ha gestado en medio del juicio, la ha protegido, la ha parido, la ha visto morir y resucitar, y ahora la recoge de nuevo como luz pura, despojada de forma, vuelta a ser semilla. Es la imagen de la serpiente que se muerde la cola. Pero no para cerrarse, para reiniciar. María Sofía se vuelve entonces figura aurobórica, inicio que recuerda que nunca dejó de ser fin. El retorno de la forma al seno. Todo lo que has manifestado, relaciones, logros, aprendizajes, dolor incluso, debe ser digerido espiritualmente y devuelto a la fuente. No para deshacerlo, sino para que su energía no quede estancada. La forma cumplida que no es liberada, se vuelve peso. Toda creación que no retorna, se transforma en ídolo. Por eso, el alma que ha sido fecundada por una gran visión, al verla cumplirse, no se aferra. La contempla. La agradece. La deja volver al fondo de donde salió. Este proceso no es pasivo. Es alquímico. Es contemplar el hijo espiritual logrado, la manifestación material, el amor conseguido, la paz establecida, y luego decirle: vuelve a mí. Vuelve como luz. Vuelve como semilla más fina. Así lo expresa un pasaje del libro egipcio de las respiraciones, donde el alma justificada, habiendo cumplido sus obras en la tierra, se dirige a Suka. He vivido en la forma, y ahora retorno al vientre del aire. Todo lo que he sido, será dado a mi sombra, y mi sombra será mi cuerpo nuevo. Concédeme el paso hacia atrás, para volver a nacer desde adelante. Esta es la lógica espiral del alma que no repite, sino que sube por su propia huella. María Sofía, útero y corona. A esta altura del viaje, María ha dejado de ser personaje.
es símbolo operativo de la psique divina en ti. Y cuando se une con Sofía, la sabiduría preexistente que ha caído, descendido y retornado, nace una figura sin tiempo, la consciencia que puede engendrar sin cesar, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. María Sofía es tu capacidad de pensar con la matriz, de imaginar sin pérdida, de crear sin ansiedad, de soltar sin empobrecimiento. Esta unión está representada en la imaginería gnóstica de círculos concéntricos, donde la chispa que cae al mundo regresa convertida en estrella. O en la geometría sagrada del huevo cósmico, donde el logos jamás se rompe, solo muta, gira y se refina. Aforismo final, Angelus Silesios. El místico alemán Angelus Silesios, cuya poesía destila intuiciones de altísimo voltaje, escribió: «La rosa que portas florece en ti eternamente. No preguntes por el jardín. Tú eres el clima y la raíz. La creación que has logrado, si fue verdadera, no se va. Vuelve a ti. No como recuerdo, sino como potencia ampliada. La imagen que concebiste, si fue sentida desde el alma, ha dejado una semilla más fina en ti, que ya está germinando sin que lo sepas. Engendrar sin cesar. Llegas al final del libro, pero no del viaje. Ya sabes cómo pensar para concebir. Cómo gestar en medio del caos. Cómo parir sin herida. Cómo proteger lo que aún no puede hablar. Cómo transmutar tu emoción en milagro. Cómo arder sin quemarte. Y cómo dejar que todo vuelva al útero sin perder lo que eres. Ahora toca lo más sagrado. Engendrar sin cesar. Pensar como quien pare. Imaginar como quien ora. Hablar como quien fecunda. Y callar como quien permite. Has conocido a María. No a la del dogma, sino la tuya. La interior. La viva. La receptiva. La transformadora. La que no envejece ni se agota. La mente subconsciente que gesta a Dios a través de ti. ¿Lo comprendes ahora? No fue ella quien fue elegida. Fuiste tú. Y en tu próxima idea, si es sentida, si es amada, si es protegida, nacerá de nuevo. Y cada vez que el mundo te pregunte de dónde vino ese milagro, solo dirás: fue concebido en silencio. Fue parido en mí. Y volverá a mí, para volver a nacer.